tenemos que terminar. Es un placer estar aquí con usted. Ya, pero su equipo me está diciendo que o terminamos ya o me corren a borrazos. Las luces del estudio de Onda Cero iluminaban el escenario de lo que estaba por convertirse en una de las peores humillaciones públicas en la historia reciente de la política española. Pedro Sánchez, con su traje impecable y su porte ensayado, ingresó en la cabina con el ceño fruncido. No era el mismo de otras entrevistas. Había algo distinto en su mirada, una sombra de incomodidad apenas disimulada detrás de su eterna pose de seguridad. Lo que él no sabía, lo que no podía prever, era que estaba a punto de ser desnudado en directo. No solo iba a quedar en evidencia. Iba a ser destruido. Frente a él, Carlos Alsina, un periodista que no se amilana, que no se deja intimidar, que no es de los que sonríen y asienten ante los relatos prefabricados del poder. Su tono sereno, su precisión quirúrgica, su estilo metódico eran el peor enemigo de un político que se ha acostumbrado a responder con evasivas. No habría concesiones. No habría salidas fáciles. Sánchez había entrado a la jaula de un depredador afilado y letal, y lo iba a descubrir de la peor manera posible. El inicio fue una trampa disfrazada de cortesía. Presidente, gracias por estar aquí. Hay muchos temas sobre la mesa y quisiera empezar directamente con lo que hoy está en boca de todos. Las últimas revelaciones sobre su gobierno. Sánchez se acomodó en su silla. Sonrió. Esa sonrisa falsa que ha ensayado 1000 veces en los espejos de la Moncloa. Creía que tenía control sobre la conversación. Creía que podría esquivar los golpes. Pero lo que venía no era un debate. Era un ajusticiamiento. Gracias a ustedes por la invitación. Creo que es importante aclarar muchas de las informaciones que están circulando. Boom. Primera estocada de Alsina. Presidente, usted ha hablado reiteradamente de transparencia, pero en los últimos días hemos visto filtraciones que sugieren que su gobierno ha estado ocultando información relevante al público. ¿No cree que esto contradice su propio discurso? La sonrisa de Sánchez se congeló en un segundo. La primera grieta en su máscara de seguridad se hizo visible. Parpadeó. Buscó en su cabeza una respuesta prefabricada, pero por alguna razón, nada de lo que tenía ensayado parecía encajar. Mire, Carlos, lo que estamos viendo es una campaña de desinformación promovida por ciertos sectores que buscan desestabilizar al gobierno. Nosotros siempre hemos trabajado con transparencia y compromiso con los ciudadanos. Segunda estocada. Alsina no lo iba a soltar. Pero presidente, cuando usted dice que hay desinformación, está insinuando que los documentos filtrados son falsos. Porque hasta ahora nadie en su gobierno ha podido desmentirlos con pruebas concretas. Silencio. Por un segundo, un solo segundo, Sánchez se quedó en blanco. El vacío en su mirada lo dijo todo. La audiencia lo notó. Twitter explotó. Telegram se inundó de mensajes. La imagen del líder imbatible se estaba desmoronando en vivo. Sánchez intentó una maniobra desesperada. Son documentos sacados de contexto. Se están manipulando datos para generar confusión. Alsina se inclinó hacia adelante, como un cirujano que está a punto de abrir a su paciente sin anestesia. Entonces, nos está diciendo que estos documentos no son reales. O simplemente que no se interpretan como usted quisiera. Porque hay una gran diferencia entre ambas cosas. Y en ese momento, Pedro Sánchez supo que estaba acabado. La pausa fue brutal. El silencio era un martillazo en la credibilidad del presidente. Intentó hablar, pero solo consiguió balbucear. Lo que quiero decir es que estamos asistiendo a una ofensiva mediática que busca erosionar la confianza en el gobierno. Tercera estocada. Alsina no lo iba a dejar escapar con una frase vacía. Presidente, usted habla de ofensiva mediática, pero lo cierto es que estos documentos han sido publicados por distintos medios, algunos incluso afines a su gobierno. Si esto fuera solo una campaña en su contra, ¿cómo explica que periodistas de diferentes tendencias políticas coincidan en cuestionar su gestión? Game over. Sánchez tragó saliva.
Ya no podía ocultar el pánico en sus ojos. La pose presidencial se había derrumbado. La farsa de la transparencia había muerto en directo. La audiencia lo estaba presenciando todo. WhatsApp ardía con mensajes. Los titulares comenzaban a escribirse en tiempo real: Sánchez no puede defenderse en Onda Cero, Alsina lo destroza sin piedad. Y entonces vino el golpe definitivo. La pregunta que quebró a Sánchez en 1000 pedazos. Presidente, si hoy tuviera que volver a pedir el voto de los ciudadanos, ¿cree que le seguirían creyendo después de todo lo que ha ocurrido? Silencio. Otra vez ese maldito silencio que lo condenaba. Sánchez intentó recuperar la compostura. Sonrió forzadamente. Su respuesta fue tan patética como predecible. Mire, Carlos, yo sigo comprometido con España. Demasiado tarde. La pregunta ya había dejado huella. El veneno ya estaba en la sangre. El daño era irreparable. La primera mitad de la entrevista fue un desastre monumental para Pedro Sánchez. Su equipo de asesores debía estar tirándose de los pelos al otro lado del teléfono. La Moncloa debía estar en llamas. El presidente, que siempre se había creído invulnerable, había sido noqueado en vivo. Pero lo peor estaba por venir. La segunda parte de la entrevista sería la verdadera masacre. El momento en que Sánchez perdería todo el control y quedaría en ridículo ante toda España. El hundimiento total. El estudio de Onda Cero se había transformado en un ring de boxeo donde solo un combatiente estaba de pie. Pedro Sánchez, el hombre que llegó con una sonrisa de superioridad, ahora estaba tambaleándose como un boxeador aturdido, buscando desesperadamente dónde agarrarse para no caer. Pero no había escapatoria. Alsina era un depredador que había olfateado el miedo, y lo que venía a continuación no era una simple entrevista, era un ajusticiamiento en vivo. El silencio tras la última pregunta aún flotaba en el aire. Sánchez tragó saliva, intentó evitar que se le notara el temblor en la voz. Sus asesores debían estar rezando, los teléfonos en la Moncloa debían sonar como alarmas de incendio. Todo se estaba desmoronando. Y Alsina lo sabía. Presidente, usted dice que sigue comprometido con España, pero permítame insistir, ¿puede asegurar, con absoluta claridad y sin rodeos, que su gobierno no ha manipulado datos ni ha ocultado información relevante para los ciudadanos? Era una pregunta letal. Un golpe directo al mentón. Un jaque mate. Pedro Sánchez titubeó. Su mirada se desvió por una fracción de segundo, buscando algún punto de apoyo, algún resquicio para escapar. No lo había. Nosotros siempre hemos actuado con responsabilidad y dentro del marco legal. ¡Boom! Error fatal. Alsina sonrió. Lo había acorralado. Eso no es un sí, presidente. Y entonces, el presidente de España quedó completamente expuesto. Se removió en su silla. Los músculos de su cara se tensaron. Ya no había rastros de esa seguridad con la que había entrado al estudio. Ahora, solo quedaba el reflejo de un político vencido, sin más armas que las mismas respuestas vacías que ya nadie compraba. Los teléfonos explotaban. Los fragmentos de la entrevista empezaban a viralizarse en redes sociales. Las redacciones de los medios de comunicación estaban en estado de euforia. Los titulares ya se estaban escribiendo: Alsina sepulta a Sánchez en Onda Cero, el presidente no puede sostener sus propias mentiras, Sánchez titubea, se enreda y colapsa en directo. Pero el castigo aún no había terminado. Alsina, con la misma calma con la que un verdugo afila la hoja de su guillotina, lanzó la siguiente pregunta. Hablemos de la corrupción en su gobierno. ¿Nos puede explicar por qué, cada vez que sale un nuevo escándalo, su reacción inmediata es minimizarlo o negarlo, en lugar de investigarlo a fondo? Pedro Sánchez cerró los ojos por un breve instante. Sabía que esa pregunta le iba a doler. Sabía que cualquier respuesta que diera podía ser usada en su contra. Pero ya no podía huir. Alsina lo tenía donde quería. Carlos, lo que tenemos aquí es un intento sistemático de ciertos sectores para desacreditar la labor de este gobierno.
Presidente, discúlpeme, Alsina lo interrumpió sin piedad. Esa no es la pregunta que le he hecho. Le he preguntado por qué cada vez que se descubre un nuevo caso de corrupción, su primera reacción es negar o minimizar el problema en lugar de asumir responsabilidades. Sánchez respiró hondo. Su mente debía estar trabajando al límite, buscando una salida que no existía. ¿Intentó un último intento desesperado de control? Carlos, la lucha contra la corrupción ha sido un pilar fundamental de este gobierno. Entonces, ¿por qué su fiscal general borró mensajes comprometedores? Alsina lo remató con otra pregunta aún más letal. Silencio. Sánchez había sido noqueado. Esa pausa eterna lo dijo todo. Era el momento exacto en que el presidente de España perdió cualquier credibilidad que le quedaba. La audiencia lo notó. Twitter estalló. Los grupos de Telegram ardieron. La imagen del líder imbatible se desmoronaba en directo. El fracaso era absoluto. Intentando mantener el poco control que aún le quedaba, Pedro Sánchez esbozó una sonrisa nerviosa y lanzó la única frase que pudo articular en ese momento. Carlos, nosotros no interferimos en las decisiones de la Fiscalía. La justicia es independiente. Alsina casi se rió. Era la mentira más descarada del siglo. Presidente, pero usted cambió al fiscal general del Estado por una persona de su absoluta confianza. Y ahora resulta que esa persona ha estado eliminando pruebas. ¿Sigue diciendo que no hay interferencia? Pedro Sánchez se removió en su silla. Era como si el aire del estudio se hubiera vuelto irrespirable. Sabía que no tenía escapatoria. Se tocó la corbata, bebió un sorbo de agua, miró el reloj. Quería salir de allí cuanto antes. Pero Alsina no lo iba a dejar escapar tan fácilmente. Presidente, vamos a ser claros. Usted ha prometido muchas cosas que no ha cumplido. Dijo que no pactaría con independentistas. Lo hizo. Dijo que no habría amnistía. La aprobó. Dijo que no subiría los impuestos. Los ha subido. Dijo que lucharía contra la corrupción. Y su gobierno está cercado por escándalos. ¿Por qué los españoles deberían creerle ahora? Silencio absoluto. Pedro Sánchez ya no tenía respuestas. El tiempo se detuvo. El presidente bajó la mirada por primera vez en toda la entrevista. Se había rendido. Esa imagen se convirtió en la foto del día. El presidente que se creía invencible, derrotado en vivo ante millones de españoles. Cuando la entrevista finalmente terminó, Pedro Sánchez se levantó con prisa. Su sonrisa forzada ya no podía disimular la realidad. Había sido aplastado. Había sido expuesto. Había sido humillado. Alsina se quitó los auriculares y con su característica calma, observó cómo el presidente se alejaba sin siquiera mirar atrás. Sabía lo que acababa de ocurrir. Pedro Sánchez había entrado al estudio con la intención de controlar la narrativa. Pero salió de allí como un político vencido. Y cuando las cámaras se apagaron y los focos dejaron de apuntar a su rostro, él también lo supo. El principio del fin había comenzado. Las redes estallaron. Los analistas lo confirmaron. Era el día en que Pedro Sánchez fue fulminado en directo. ¿Podrá recuperarse de este golpe? ¿O este es el comienzo del hundimiento definitivo de su gobierno? La respuesta la tienes tú. Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más contenido sin censura. Nos vemos en el próximo vídeo.